Buenas tardes, bienvenidos a la noticia y el derecho internacional público. Hoy vamos a hablar de la suspensión de Venezuela en el Mercosur y de si la misma ha sido realizada conforme a derecho. Como ustedes saben, el 1 de diciembre del año pasado Venezuela fue suspendida de sus derechos en el Mercosur. Esta decisión se tomó por parte de los restantes Estados miembros, justificándola en la violación de Venezuela al protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, el cual le exige a Venezuela incorporar determinadas normas a su ordenamiento jurídico interno, normas del Mercosur, lo cual Venezuela no había realizado y había ya transcurrido el plazo de 4 años. Basados en este incumplimiento, los demás Estados partes suspenden a Venezuela de todo el Mercosur. ¿Cuál es el fundamento que esgrimen los demás Estados partes para suspender a Venezuela? No esgrimen ningún fundamento basado en una norma del Mercosur, porque no existe ninguna norma del Mercosur que prescriba que por ese hecho un Estado puede ser suspendido. En todo caso, por ese hecho se le puede reclamar al Estado ante el sistema de solución de controversias del Mercosur, porque es una violación a un protocolo del Mercosur. Como no existía una norma que pudiera justificar que ese incumplimiento de tipo comercial y de incorporación de normas comerciales al Mercosur justificar una suspensión, los Estados la fundamentan en una norma de derecho internacional general, que es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados. Esta Convención sobre Derecho de los Tratados tiene disposiciones que permiten suspender a los Estados que incumplen con los tratados multilaterales. Pero tenemos un pequeño problema. Venezuela no es parte de esa convención, no la ha ratificado. Por lo tanto, cuando los demás Estados miembros suspenden a Venezuela, dicen que dicha suspensión se basará en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en tanto principio general del derecho o norma consuetudinaria internacional. El fundamento es un poquitito general. Es muy difícil que toda la Convención de Viena sea un principio general del derecho. En todo caso, una disposición de la Convención de Viena podrá recoger un principio general del derecho. De la misma manera, no toda la Convención probablemente sea derecho internacional consuetudinario, sino algunas de sus disposiciones. Pero haciendo caso omiso de esa generalización, que es una omisión, y yendo a la norma que específicamente en la Convención de Viena prevé las consecuencias de la violación de un tratado multilateral y la posibilidad de la suspensión, que es el artículo 60, analicemos a ver si la aplicación de este artículo 60 se ha verificado por parte de los demás estados al momento de suspender a Venezuela, dado que lo esgrimen como fundamento. El artículo 60 prevé que la violación grave puede ameritar la suspensión por parte de los demás Estados miembros del Estado que incumplió el tratado. ¿Qué es una violación grave? La propia Convención de Viena la define como la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto y fin del tratado. Quiere decir que no toda violación genera la posibilidad de la suspensión. Es necesario demostrar que la violación fue grave. Los Estados miembros a la hora de suspender a Venezuela lo presumen, pero en ningún momento procuran justificarlo. Pero esto no es todo. Para proceder a la suspensión, la Convención de Viena invocada por los estados que suspenden establece un procedimiento en los artículos 65 y 66 para llevar adelante dicha suspensión, el cual prevé que el estado suspendido tendrá un plazo de 3 meses para objetar dicha suspensión. Puede considerar que la violación no existió o que la violación no fue grave, por ejemplo. En el caso de que objete, el procedimiento que la Convención de Viena prevé es que se inicien negociaciones por alguno de los medios de solución pacífica de controversias que prevé el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, la negociación, la conciliación, la mediación, los buenos oficios, el arbitraje, la Corte Internacional de Justicia o cualquier otro medio que las partes entiendan apropiado. Todos ellos, uno de ellos debe ser elegido para que en ese plazo de 12 meses se pueda resolver el conflicto o la contienda entre la diferencia de opinión en cuanto
a la violación o a la gravedad de la violación. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se tiene que ir al sistema del anexo de la Convención de Viena, que también establece un mecanismo de conciliación a los efectos de ver si las partes pueden llegar a la solución de un conflicto. ¿Se cumplió con todo esto? El supuesto de la suspensión de Venezuela que se realizó el 1 de diciembre, en realidad no se cumplió. Primero se le hizo una advertencia en septiembre de que debía incorporar, sin ningún fundamento ni ninguna referencia a la Convención de Viena, sino diciéndole que está incumpliendo porque no está incorporando las normas, y sin que pase el plazo de 3 meses, el 1 de diciembre se le procede a suspender. Por ese lado, entonces, tendríamos que la norma invocada como fundamento para suspender a Venezuela no ha sido cumplida totalmente por parte de los estados que suspenden, porque no siguieron el procedimiento previsto en ella para la suspensión. Pero esto no es todo. La propia Convención de Viena, en su artículo 60, numeral 4, prevé otra circunstancia, que es la siguiente. Dice: todo lo dicho anteriormente en materia de suspensión se entenderá sin perjuicio de las disposiciones del tratado, es decir, del protocolo de adhesión en este caso, aplicables en caso de violación. Es decir, en buen romance, si existe dentro del sistema del tratado violado la posibilidad de acceder a un mecanismo de solución de controversias, las partes deben ir ante todo a ese mecanismo de solución de controversias para dirimir si existió efectivamente la violación y si la misma fue grave. Y en este caso, incluso más, si es aplicable la norma de la Convención de Viena en la medida en que Venezuela no es parte de esa convención. Esto significa que si bien nosotros podemos pensar que quienes decretan la suspensión pensarán que es el que objeta que tiene que ir al sistema de solución de controversias, lo lógico es pensar que el espíritu de la Convención de Viena fue que en la medida en que hubiera un sistema de solución de controversias en el tratado multilateral violado, no se debía proceder a ir a la norma general de la Convención de Viena y seguir ese procedimiento, sino que ya existía un procedimiento para determinar lo que sucedía con la violación del tratado. Por lo tanto, si nosotros tenemos que concluir sobre la legalidad de la suspensión de Venezuela, la misma tiene muchas fallas. Como recién mencionamos, primero, no está fundamentada correctamente en cuanto al texto aplicable. Se fundamenta genéricamente en la Convención de Viena sin precisar en qué normas de la Convención de Viena se fundamenta y cuáles de ellas serían principios generales del derecho o derecho internacional consuetudinario para que sean aplicables a Venezuela. Segundo, no se fundamenta si la violación es grave. Se presume. Tercero, no se sigue ni el procedimiento del protocolo de Olivos, lo cual obviamente las partes que lo suspendieron no lo iban a seguir porque habían elegido otro camino, pero en cuyo caso entonces deberían seguir ese otro camino, que es el de los artículos 65 y 66 que recién les mencioné. En ese sentido, resulta completamente legítimo y entendible que Venezuela sí haya recurrido frente al hecho de que su suspensión ya tenía fecha establecida, el 1 de diciembre, si no incorporaba todas las normas que se le pedía, haya recurrido al sistema de solución de controversias del Mercosur. Tiene derecho a ello por ser miembro del Mercosur y tiene derecho a ello porque la Convención de Viena le dice que en caso de incumplimiento y de controversia sobre una suspensión vinculada con un incumplimiento, tiene derecho también a recurrir al sistema de solución de controversia del tratado. Eso no quiere decir que tenga razón Venezuela y de que no haya incumplido el protocolo de adhesión, y efectivamente en gran parte lo incumplió, pero sí tiene razón en entender que la forma en que ha sido suspendida no fue la correcta y que tiene o tendría la posibilidad de objetar si las violaciones no han sido en realidad iguales o de similar naturaleza que las que han tenido los demás miembros del Mercosur, o si son no tan graves o no suficientemente graves como para meritar una suspensión. ¿Qué sucederá de aquí en adelante?
el proceso de solución de controversia del Protocolo de Olivos está en marcha. Es decir, tendrá que adelantarse ese proceso y llegarse a la conclusión por parte del Tribunal Arbitral del Mercosur que lo considere, de que la suspensión de Venezuela ha sido incorrecta desde el punto de vista jurídico. Luego, en otra instancia, habrá que dirimir si efectivamente Venezuela no ha incumplido las normas y por lo tanto amerita algún tipo de sanción por ese motivo. Llegado el caso, inclusive la sanción de la suspensión, pero entonces sí siguiendo el procedimiento correcto, previsto en la Convención de Viena. Lo que queda claro es que los estados parte del Mercosur que quisieron suspender a Venezuela eliminaron la posibilidad de ir a través de un procedimiento que llevara demasiado tiempo para que la misma se pudiera implementar. Si se siguiera todo el procedimiento de la Convención de Viena o si se fuera a través del Protocolo de Solución de Controversia del Mercosur, la decisión de suspender a Venezuela y la comprobación de que ha violado un tratado y que lo ha hecho de forma grave y que eso amerita la suspensión, llevaría meses. En el caso de la Convención de Viena, más de un año. Por lo tanto, el hecho consumado de suspender primero y discutir después era una prioridad política de los Estados miembros del Mercosur. Pero nosotros aquí lo que hacemos es analizar las cosas desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, la suspensión de Venezuela fue mal decretada. Muchas gracias.